comienza Sector Podcast. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Mr. Lisa. Bienvenidos una vez más a Sector Podcast, edición especial. En este episodio número 010 nos reunimos para recordar y hacer una pequeña recapitulación de todos nuestros podcasts hasta el día de hoy. Contaremos curiosidades, anécdotas y recordaremos los temas que tratamos en dichos podcasts, analizando de manera muy superficial cómo se encuentra actualmente el panorama de dichos temas. Sin duda un episodio para conocer un poco más a fondo el contenido de Sector Podcast y nuestro enfoque, así que tendremos de todo. Pero si algo ha hecho especial este podcast son las personas que lo conforman, así que nuevamente, y como no podían faltar para esta ocasión tan especial, ¿no? Estamos aquí con el considerado amigo de los petifelas, Daniel Estrada. ¿Cómo está Daniel? Lo veo bien presentado con su smoking en esta ocasión. Íntimo amigo de los petifelas. Sí, amigos, ¿cómo están? Hoy quería empezar con algo diferente y era esto. Ah, muy bien, sí, bien merecido, bien merecido. Ya tener 10 episodios por ahí, ya es, no, 9, porque este sería el 10º, ¿no? Sí, ya es coger peso, ¿no? Ya estamos hablando de cosas serias. Sí, claro, no, y usted me preguntó por qué estaba con mi smoking y mi corbatín, pues sí, es una ocasión especial, aunque yo no soy el único que está de smoking hoy. No, porque también aquí, y como siempre, al pie del cañón, fiel y leal como siempre, apodado por muchos, el Slipknot colombiano, el señor Alex Amezquita. ¿Cómo está? Bienvenido a esta celebración. Buenas noches, ¿cómo van? ¿Bien? Llego con un poco tarde porque el celular no me quería dejar pasar. Sí, por código de vestimenta, ¿no? Código, sí. Sí, que es que está aquí con Venus y sudadera no puede pasar, entonces baila. Sí, no, yo no. Aquí entra smoking no, porque aquí es noche de gala, entonces pues bueno. Aunque Alex no ha estado desde el principio con nosotros en los podcasts, ¿no, Daniel? Ha sido un fiel seguidor de todos nuestros podcasts, así que bueno. Porque 10 podcasts no se hacen de la noche a la mañana, Daniel. No es fácil, créeme que no es fácil. Sí, así que en esta ocasión queremos es como dividir el podcast, vamos a decirlo así, en 3 bloques, ¿sí? En estos 3 bloques vamos a analizar ya 3 podcasts, pues como dijimos, contar un poco aquí. Va a haber un poquitico tal vez de salseo, creo que le encanta a la gente, ¿no? Un poquitico para de chismes. El chisme. Sí, exactamente. Se van a sacar para ir unos trapitos al sol, así que bueno. Va a haber varias cosas aquí que tal vez no se contaron aquí. Este es como el episodio detrás de las risas. No sé si se acuerda, Alex. Sí. Exactamente. Sí, tal cual. Así que va a haber mucho acá en este Sector Podcast edición especial. Así que bienvenidos. Pero bueno, ya entraremos en materia con esta celebración de nuestro 10º podcast, ¿no, Daniel? Empezando porque, bueno, la semana pasada, no sé si Daniel estuvo como enterado, hubo una fotico por ahí que estuvo dando vueltas de cierto personaje, ¿no, Daniel? ¿Fotos mías? No, un personaje, digamos, más conocido, un poquito más conocido que usted. Yo creo que un poquito más, no tanto, pero yo creo que sí. Y un poquitico más alto, bueno, yo creo que también un poco más alto que usted, no tanto, pero sí. Y que usted también, sí. Sí, ¿no? Pero estamos hablando para ahí de unas foticos de la película que se viene del universo de DC, la más importante que se viene creo que el próximo año, ¿no? Si no estoy mal. Del Kryptoniano, de Kal-El. ¿Kal-El Morales? No, el Kal-El de Krypton. El primer Lo revivieron. El primer vistazo de lo que sería la película de Superman
Legacy, creo que ya se llama solo Superman. Dirigida por James Pistolas, ¿no? O James Gunn. Y que ha dado mucho que hablar porque digamos que ha sido muy divisiva esta foto, ¿no? Primero que todo, la pose no le ayuda mucho. Sí, Como para lo nada. mostraron el arte conceptual, creo que está muy, muy básico. La posición de este Superman se nota como cansado. Sí, se nota como si era puta, me toca otra vez aquí volver a salvar esta ciudad de mierda. No, hermano, que me pereza aquí. Sí, como de levantarme un lunes por la mañana. No, qué pereza acá. Sí, como amargado, hermano, como amargado. Es que se le nota en la cara como amargado, como de no querer Como dar. empotado, sí. Sí, no. Y bueno, también digamos que el traje no luce muy bien, ¿no? Porque parece como un traje de puro traje de esos que alquilan para fiestas de disfraces, ¿no? Se nota como los pliegues, ahí no se nota como ceñido, se nota un poquitico como de bajo presupuesto, se decía, ¿no? Pero en términos generales, ¿les gustó o no? Pues es de un Superman que ya tiene un recorrido como héroe y no sé, se percibe un poco desalentadora, la verdad. En resumen, a Alex no le gustó, me has dicho. Para resumir cuentas, a Alex no le gustó, ¿no? Entonces está Sí, como muy poco. Sí, personalmente también creo que la foto no le favorece y no me parece que sea una buena primera impresión. Porque digamos se han hecho también por ahí artes conceptuales y hay muchos artistas que lo han mejorado con pues edición y cambia con simplemente diferentes tipos de expresión, cambiando el fondo, inclusive también la paleta de colores, alterando un poco el traje, así que se podía haber hecho algo mejor, ¿no? Digamos que pasé un primer vistazo todavía tiene margen de mejora, así que pues veremos a ver si sale una foto en la que pueda darle más mérito a este personaje y bueno, llegue como en una mejor actitud o una mejor pose. Creo que le hace falta. Sí, hay que darle el beneficio de la duda porque eso mismo pasó con Pattinson, ¿no? Sí. Nadie creía que fuera el Batman idóneo. Y ahora sí pues, todos la lo boca aman. más de uno. Sí, todos lo aman. Exactamente. Something Sí. in the way. Pero bueno. Sí, no, de hecho Pattinson es el ejemplo perfecto de un casting que sorprende, ¿no? Porque venimos de un personaje que interpretaba él como pues no sé, para mí, el vampiro culo ahí Sí. para adolescentes. Sí. Y lo montan en este personaje súper exigente que es Batman. Sí. Entonces, sí, yo creo que más de uno sí se llevó una buena sorpresa. Sí, así que bueno, esperemos a ver cómo evoluciona aquí este personaje visualmente. Pero bueno, Daniel también nos tiene por ahí un par de noticias por ahí, unas cuantas cositas que nos quiere contar, a ver, que será que me deja un poquito con la intriga, entonces, ¿qué es lo que Pai tiene ahí para comentar, Daniel? Bueno, sí, para no desamparar a esas personas en el tema de series, pues les traigo unas fechas rápidas, como para que las tengan ahí en cuenta, para que disfruten de las series. Una de ellas es El Señor de los Anillos, que es una buena serie, regresa con su segunda temporada este 29 de agosto. Ajá. Por otro lado, Game of Thrones vuelve también con su segunda temporada este 16 de junio. Y el otro dato que le tengo es que nos dieron otro primer vistazo, el primer vistazo de The Last of Us de la temporada 2. Bien. ¿Me repite la fecha de cuándo es que es la de The Last of Us 2? Claro, por supuesto. Pues en sí no han dado fecha exacta. Sí. Nomás dijeron que se iba a estrenar en el 2025 por las plataformas de HBO y Max. Eso es lo único que tenemos hasta ahora. Así que bueno, buenas recomendaciones ahí de Daniel. Pero bueno, ya que tocamos el tema de The Last of Us un poquito también, podemos ya meternos ahí en el tema videojueguil, ¿no? Que es uno de los juegos más esperados podemos decir casi de la década, ¿no, Daniel? Que ya... Por el tiempo que ha pasado del último, ¿no? Sí, también por eso es como más significativo, ¿no? Que ya confirmó su fecha de salida, bueno, no fecha exacta, pero sí su mes exacto, y que estamos hablando del juego más esperado y anunciado, que es Grand Theft Auto 6, ¿no?
Así que ya se confirmó que estaría llegando para finales de 2025, o sea, sería entre septiembre y noviembre, por ahí. Entonces, sin duda, pues, una gran noticia, ¿no? Porque yo sé que este juego tiene una gran importancia para y relevancia para el mundo videojueguil. Y bueno, ni siquiera mundo solo videojueguil. Siempre que un juego de Grand Theft Auto se anuncia o sale, el mundo se para, ¿no? Es algo muy trascendental e importante. Así que ya veremos qué más contenido y más material publicitario va saliendo de Grand Theft Auto 6. Bueno, como dato final para terminar con esta sección, déjenme Sí. decirle, señor Elemento, que por ahí nos dieron un primer vistazo de lo que viene siendo la nueva entrega de Assassin's Creed, que en esta oportunidad se llama Shadow. No sé si ha visto por ahí cositas que ya salieron. He visto por ahí sí cositas ahí publicitarias y tiene muy buena pinta, la verdad. Visualmente me agrada. Pues podemos decir que en esta oportunidad pues quisieron hacer un cambio en cuanto a la ambientación y en cuanto a la temática también, que en esta oportunidad pues van a tocar el tema de lo que viene siendo los samuráis, ¿no? Sí, de hecho, en el juego cuenta con dos personajes, uno femenino y uno masculino. Y lo curioso aquí es que el personaje masculino llamado Yasuke coincide históricamente con el primer samurái negro en la historia de Japón. Ya veo. Entonces, pues, digamos, se podría decir que este Assassin's Creed viene con cambios bien radicales, ¿no? Con la participación de dos personajes, uno enfocado al sigilo y otro al combate directo. No sé, pues ahí se le está dando como buen visto por ahora, ¿no? Igual creo que no se ha mostrado nada de gameplay todavía, ¿no? No, todavía no. No, solamente ha sido el primer vistazo de los personajes, los trajes, Bueno, pues entonces hay que... la ambientación. Con fecha de salida para el 15 de noviembre, me dicen. Sí, señor, para PC, Play 5 y Xbox. Bueno, pues entonces estaremos muy al pendiente. No soy tan, tengo que admitir que no soy tan mega fan de Assassin's Creed. He jugado un par de juegos, pero bueno. Me llama la atención por su enfoque hacia una nueva época que pues que nunca han tocado y que tal vez sí les genere como más audiencia, ¿no? Y pues también el uso de dos personajes es también llamativo, ¿no? Poder ahí variar entre dos estilos de juego, así que bueno, estaré muy al pendiente a ver qué pasa con todos estos anuncios en fechas y lanzamientos, porque se vienen cosas grandes, Daniel y Alex. Se vienen cosas grandes. Y bueno, muy bien, ya empezando con esta celebración, ¿no, Daniel y Alex? Ya que estamos acá ya con nuestros trajes de gala y ya aquí preparados para iniciar. Hay que recordar un poco cómo fue que surgió esta idea de Sector VG, ¿no? Que es de donde nace Sector Podcast, ¿no? Recordemos que Sector Podcast pues, es una derivación de Sector VG, que es nuestra casa matriz, ¿no? Que básicamente surgió como una idea que tuvo su servidor, ¿no? De crear un espacio en el que se le diera reconocimiento a ciertos juegos que tal vez se habían pasado como desapercibidos o no fueran muy conocidos, o que simplemente quería darles como un punto de vista personal, ¿no? Darles como mi opinión acerca de ellos. Y digamos que de ahí salió Sector VG, ¿no? Pero a la par de eso, pues cuando en ese tiempo salió Sector VG, estuvimos con Daniel comentando que eran muchos temas que siempre hablábamos como entre nosotros, ¿no? Que sería como interesante. Sí, eran unas tertulias. Sí, bastante extensas, sí. Que sería como interesante abrirlos al mundo y no sé, saber la opinión de los demás, ¿no? Que eso es lo que... esa es como la base principal de Sector Podcast, ¿no? Son podcasts que se basan en la opinión personal, ¿no? Y principalmente ese es su motivo de creación, ¿no? Como decíamos al principio, pues
No es nuestra intención hacer aquí podcasts súper complejos o técnicos o de temas acá como de... Es que vamos a ver cómo es que está la política en nuestro país, vamos a ver cómo es que está el tema financiero en este aspecto, porque no. Realmente no, queremos usar temas como un poquitico en los que pueda participar casi cualquier persona, ¿no? De ahí podemos ya ir empezando, Daniel, por nuestro primer hijo, se puede decir así, ¿no? Por el bebé, sí. Sí, que es Sector Podcast 001, ¿no? Piloto, porque se especificó que era el piloto. Antes de empezar yo quería como dejar como una nota. Y era que precisamente que en el primer podcast nosotros dijimos, nosotros no queremos acá tener la razón de todo, ¿no? Sí, La verdad sí, absoluta sí. sobre algo, sino compartir lo que nosotros pensamos. Sí, sí, sí. Al principio sí decíamos como, dábamos como ese pequeño disclaimer, ¿no? Que era como, estas opiniones son personales, no se lo tomen como una verdad absoluta y no sé qué. Ya después ya dijimos, ya, esta es nuestra opinión y al que no le guste, pues ya, pero pues siempre ha sido así, ¿no? O sea, nunca hemos querido acá llegar a imponer nada. Porque tal vez pensábamos que, no sé, habría gente que iba a decir, no, pero ustedes cómo van a opinar de esto si ustedes no saben de estos temas, ustedes con qué derecho tienen de eso. Y pues nosotros decíamos, ¿cómo no? Pues vamos a poner este disclaimer a ver si... Pues como para ahí frenar un poco ahí los que lleguen ahí, pero pues no llegó nadie, ¿no? La cosa es que Desafortunadamente no llegó no nadie. llegó ni mi madre, pero bueno. Pero bueno, soy tu podcast 001, Daniel. ¿Qué decir de este podcast? La idea es de este podcast, no titulado, obviamente, las salas de cine agonizan, ¿no? Que ya hablaremos de eso más adelante, pero este podcast lo hicimos post pandemia, ¿no? Se hizo en el 2021, que es cuando salió el primer episodio de Sector Podcast. Y quisimos Ujú. abordar una temática, una problemática más bien que veíamos por ese entonces, que era que las salas de cine pues se notaban muy vacías, ¿no? Y que por ese tiempo también estuvo como muy como de moda los estrenos de cine en plataformas de streaming, ¿no? Que estaban muy emergentes en ese tiempo, ¿no? Digamos, en ese tiempo también acaba de salir por ahí Disney Plus, HBO Max. Entonces, todos los estrenos se fueron para allá, ¿no? Entonces dijimos, ¿será que en serio las salas de cine se abandonarán? Y bueno, surgió este tema tan particular, ¿no? Porque digamos que siempre lo pensamos, pero nunca llegamos a creer que pues que haya como buena repercusión, ¿no? Sí, además que todo esto se dio fue porque precisamente en pandemia todo se cerró. Sí, Entonces de ahí empezó la duda de, bueno, se fue pucha, si esto dura, ¿cuánto va a durar? ¿Qué va a pasar con el cine? Esa fue como la primera idea que se nos vino a la cabeza. sí, sí, sí. Y bueno, de este podcast también podemos decir que han salido unas cuantas frases, ¿no? Que se volvieron ya insignias del canal, ¿no, Daniel? Tenemos ya son, Icónicas, sí, ya son. ya son memes del canal, así que bueno. A ver si Daniel se acuerda, hay un par de frases, ¿no? Pero, ¿cuál es la que más usted se acuerda? Que yo sé que usted esta que la dice, a ver, dígala, tranquilo, dígala, a ver. Es que a usted le suena mejor. Sí, sí, es que aquí surgieron frases como el famosísimo compañero de armas, amigo y colega, que causó tanto revuelo porque fue una frase que se dio como muy improvisadamente. Entonces, pues digamos que muchas de esas cosas salieron sobre la marcha, pero quedaron bastante bien, ¿no? Porque también de ahí después salió pues la pregunta del millón, ¿no? La pregunta que le dio nombre al podcast, ¿no? La de ¿las salas de cine agonizan? ¿Tú qué crees, Daniel? Hay que recalcar que, digamos, sí es un podcast y sí hay cosas que van como guionizadas, pero hay otras que Sí, salen como natural, como estas dos frases. Entonces son como es muy gracioso ese tema también. sí, 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 ya quedaron marcadas ahí, entonces pues bueno. Pero bueno, también recuerdo que en este podcast hubo una pequeña polémica ahí personal, porque recuerdo que Daniel no estuvo muy satisfecho, esto lo vamos a decir acá en vivo, ¿no? Bueno, en vivo, más bien en Ujú, sí. grabación,
porque él no estaba satisfecho con su calidad de audio. Y bueno, ahí puedo entender por qué, sí, está bien. Digamos que Daniel no se escuchaba muy bien en ese tiempo porque recién estábamos grabando con lo que teníamos y muchas cosas, ¿no? Pero Daniel fue capaz, porque quiero que esto se quede constancia de que lo dije, de regrabar otra vez todas sus líneas y para que montarlas otra vez sobre lo que yo había dicho, ¿no? El primer podcast fue como muy, ¿cómo decirlo? Muy a mansalva, ¿sí? Yo no tenía como esos recursos que tengo ahorita, o sea, que se escuche un poquito claro. Sí. Entonces, claro, yo quedé muy disgustado por la calidad, ¿no? Porque eso es lo que Sí. uno mira primero en compartirle a la gente. Sí. No, a ver, sí. Pero ya después de eso Ya mejoró la cosa, sí. Pero a ver, yo creo que no. A ver, yo era consciente porque sí, que Daniel, comparado con la calidad que yo tenía, sí escuchaba un poquitico inferior, ¿no? Porque como Daniel me dijo en esa vez que yo me escuchaba como si yo estuviera como si fuera una entrevista yo desde la cabina de la W. Y él estaba como si estuviera allá en vía microondas desde La Guajira. Entonces escuchaba así como había mucha diferencia de calidad un poquito, ¿sí? Pero a ver, yo era un poco consciente de eso, pero es que yo no quería que cuando él grabó sus tomas, yo ya no sentí que quedó igual, yo sentí que ya se sentía como ahí sí como muy libreteado, ¿sí? Entonces yo dije, no. Muy bienizado, sí. Sí, entonces yo dije, no, dejémoslo así, confíe en mí, dejémoslo así. Apenas es el piloto, por eso yo le decía a veces, este es el piloto, tranquilo hermano, que pues ya aquí queremos saber qué pasa, si aquí la gente nos va a echar puro hate, bueno, pero dejémoslo así, porque a mí me gustó la interacción que se logró ahí, y bueno. Sí, es verdad que este podcast sufrió también un poco de lo que parece más como una entrevista, ¿no? Porque casi como que a veces yo solo le hago preguntas a Daniel, y también aquí el Daniel, el desgraciado, a veces también me contrarresponde con una pregunta, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Que yo llego y le pregunto como tal cosa y él llega y me dice, no, pero ¿usted qué opina de tal cosa? Y yo como, pero bueno, pero respóndame primero lo que le pregunté, ¿no? Digamos que este podcast, a día de hoy, cuando ya lo volvemos a escuchar, tiene ya ciertos errores, ¿sí? Y no es tampoco el podcast, pues obviamente es nuestro primer podcast, entonces no tiene así como mucha, como qué bien salió tal cosa o como esto ha como envejecido bien, pero bueno, le tenemos cariño, ¿no? Porque pues fue nuestro primer podcast, el que nos hizo como empezar con esta idea. Es algo que siempre lo tendremos ahí en cuenta y bueno, es nuestro primer hijo. Si se puede decir así, ¿no? Pero bueno, ya entrando a lo que sería nuestro segundo podcast, Daniel, este tiene ya bastantes cambios, ¿no? Ya aquí ya hay cositas que serían manteniendo hasta el día de hoy, ¿no? Sí, acá ya empezamos a incluir, pues empezando por el cambio de sonido, ya está un poquito más producido, ¿no? Sí, ya. Empezamos a agregar más cosas, nuevos invitados. Sí, hay un poquito más de nivel. ¿Recuerdan por ahí? Sí, porque digamos que eso fue una de las partes fundamentales que edificaron este podcast, ¿no? Porque acá fue cuando tuvimos nuestra primera invitada, así que cuando invitamos a Melissa Ospina, ¿no? Que fue nuestra primera invitada, que una gran compañera de nuestra, ex compañera de nuestra universidad, ¿no? Entonces, pues bueno, que desde acá pues le enviamos un gran saludo, que sé que nos está escuchando. Y bueno, cuando la invitamos, nuestra idea en ese momento era que de aquí en adelante los siguientes podcasts siempre tuvieran un invitado, ¿no? Claro, porque la idea era tener otras ideas, otros puntos de vista, porque pues pasa gracia hablábamos nosotros dos nomás, ¿no? Sí, exactamente. Y era pues eso, que podamos tener siempre un invitado que fuera el eje central del tema del podcast, ¿no? Que fuera el que
nos guiara un poco, ¿sí? Nos instruyera un poco en ciertos temas que tal vez nosotros no fuéramos tan conocedores, ¿no? Entonces, pues quisimos empezar con que es Sector Podcast 002, el rock como concepto, ¿no? Aquí, pues, Melissa nos dio una gran cátedra de su conocimiento en todo el tema del rock clásico y también muy de la vieja escuela, ¿no? Así que en este podcast Daniel estuvo un poquito como pez fuera del agua, vamos a ser claros ahí, ¿no? Sí, se nota porque, pues, empezando yo no era rockero. Pero bueno, digamos que ahí aprendió Pero mucho igual con Melissa. chévere. Sí, exactamente, eso es lo que iba a decir. O sea, ella desdobló ese tema y pude como captar algunas cositas que no sabía, obviamente. Entonces estuvo muy chévere que ella hubiera participado en ese podcast. Y creo que también aquí a Alex le pareció interesante, ¿no? Si yo mal no recuerdo, Alex me confirma. Este fue el primer podcast en el que Alex pues nos dio como una gran aprobación. Dijo, esto está muy bien, me gustó lo que hicieron, déjenme entrar, venga que yo les pago. Pues ahí fue cuando ya... Eventualmente ya hablaremos cuando llegue al podcast, pero bueno, sé que a Alex le gustó como este podcast, ¿no? Sí, claro. Viene cargado de buenos datos, de una buena experiencia. Sí, nos da un viaje como inmersivo, ¿sí? en el que muchas personas ingresamos a este género desde muy chicos, ya sea por influencia o por gusto personal. Entonces ahí Melissa nos dio un buen recorderis a nosotros los que escuchamos este género. Sí, y de lo que realmente significa para muchos la esencia del rock, sí, de este género. Entonces, pues bueno. Y de respecto a lo que también comentábamos en ese podcast de si el rock como tal ha muerto, eso pues creo que actualmente ya, después de ya 2 años ya ese podcast, digamos que ha cogido muchísimo más fuerza, ¿no? Ya si nos ponemos a analizar un poco las playlists que lideran en Spotify, pues el rock sigue siendo como el que va liderando, ¿no? De hecho, ha estado como repuntando últimamente más, ¿no? Así que, pues bueno, miren, nuestro podcast ayudó a fomentar eso, ¿no? Ya quisiera, pero bueno, ahí siempre se mantendrá al público, pues para si quieren conocer un poquito esto. Así que bueno, es un podcast que sin duda alguna ha tenido mucha popularidad. Esperemos que esa popularidad se repita con futuras podcasts que tal vez lleguen, ¿no? Pero bueno, entremos ya en lo que sería el sector podcast 003, Daniel y Alex. Aquí tuvimos a nuestra segunda invitada, ¿no? Claro que sí, sector podcast 003, el trabajo como experiencia, ¿no? Sí, este podcast que lo quisimos enfocar a, digamos, nuestra poquísima experiencia laboral, ¿no? Pero que quisimos incluir también a nuestra invitada que fue Karen Huertas, también compañera de nosotros, colega también de trabajo. Entonces, pues, digamos que nos pareció muy apropiado que también diera su opinión en este podcast, ¿no? Y eso también nos mostró un poco como de su experiencia en varios ámbitos laborales, ¿no? Creo que nos comentó en esa vez que trabajó en una confitería de cine, y Daniel dijo que no, que eso era muy pesado, que eso era súper esto, y pues, de hecho casi que me regañó ahí, pero bueno. Y bueno, también nosotros dijimos más o menos nuestra experiencia, que algunos nos pagaban en cheque, pero bueno. ¿Qué hicimos con el primer sueldo? Toda esa cuestión. Sí. También hablaron del tema de la salud mental, ¿no? En el trabajo. Sí, un poquito por encima, sí, el ambiente laboral y todo esto. Así que bueno, Karen Vueltas también nos aportó bastante conocimiento y también su opinión personal. Entonces desde acá también le enviamos un gran saludo, que sé que también, y espero que nos esté escuchando. Pero digamos que ya abarcando un poquito el tema laboral actual, ese sí podemos decir que no ha variado mucho, ¿no? No, muy poco. Digamos que la pandemia solamente cambió la manera en cómo se ejecuta el trabajo, sí, porque ahora tenemos el trabajo remoto, pero realmente todo sigue prácticamente igual, o sea, las mismas exigencias en un perfil laboral y la misma carga horaria, todo eso.
Sí, sí, Pues no ha sí. sido mucho el cambio, la verdad. Sí, 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 no, muy bien. De hecho, tenemos acá en una grabación de saludo de Karen, no mentira, no tenemos nada de eso. Eh, pero bueno. Es- Así que bueno, no. Porque nosotros pensábamos que aquí podríamos mantener como ese nivel de tener un invitado siempre. Bueno, ya nos dimos de cuenta que no siempre fue así. Hay muchos que mencionan la lista negra y esa lista negra existe desde ese momento. Los que quisimos invitar y nos dijeron que no, o nos hicieron el feo, pues se fueron para esa lista. Entonces ahí sí como dijimos en esa vez, hay unos que sí están y seguirán ahí. Entonces, bueno, La lista L. entonces sí, entonces dijimos que no es posible también mantener como que siempre podamos tener un invitado en todos los podcasts, pero bueno, ya hablaremos en la siguiente sección porque ahí se vienen curvas, Daniel, se vienen curvas y muchas. Tienen curvas peligrosas. Aquí se viene lo que estás esperando, aquí se viene toda la verdad, aquí se viene la polémica con Sector Podcast 004, así que vamos a ver qué pasó ahí. Y bueno, continuando aquí con nuestro segundo bloque de celebración, ¿no? Que aquí ya están repartiendo la champaña y todo lo demás, ¿no? Seguimos acá en nuestra gran celebración de Sector Podcast 010. Vamos a... Sí, sí, sí. Vamos a pasar a lo que estábamos esperando, ¿no? Bueno, lo que la gente está esperando más bien, que es Sector Podcast 004. Y hago La énfasis polémica. Hago énfasis en. Sí, hago énfasis en 04. Así con. Suspirando 04. Número muy pendiente. Sí, 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 a ver. Siempre se preguntó en este podcast, y mucha gente preguntó, ¿por qué en este podcast en específico Daniel no participó? ¿Mm? Y bueno, Buena aquí. pregunta. Sí, sí. Y yo quiero que aquí que a Daniel, que está de una vez acá, porque pues, ya que está acá, diga por qué no participó desde de sus propias palabras. A ver qué pasó, Daniel, según usted. Según Vamos a dar versiones acá, listo. No, pues. Sí, sí, según Claro, usted. la gente. Según usted, ¿qué fue lo que pasó? A ver, díganos qué fue lo que pasó. A ver. Bueno, resulta y acontece que nosotros acá, entre el señor L y acá su servidor, tuvimos diferencias creativas. Sí, también sí, personales. sí, sí. Porque acá uno no esconde nada. Eso, Sí, 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 diga lo que quiera, dígalo. pues en las cuales no hubo un trato bueno, ¿no? No hubo De una- parte y parte, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Porque tal vez piensen que solo uno es el enemigo y no, aquí hubo malos tratos de parte y parte, ¿no? Digamos que sí hubieron bastantes palabras malsonantes, ¿no? Vamos a Como para vamos a ponerlo en dejarlo así. contexto, de 1 a 10, ¿de cuánto fue la gravedad, según usted? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a malas palabras o en cuanto, en En cuanto cuanto a, a en cuanto a todo? Ofenderse. sí, en cuanto a todo el problema. En general un 8, digo yo. Yo creo que no. Sí, fue un 8. Sí, sí, yo digo que fue un 8, pues sumando ahí todo, pero ya si nos podemos ser específicos en cuanto al salseo como tal y la gravedad de la disputa, sí fue como un 9. Sí, dijeron cosas bastante fuertes, entonces pues bueno. Bueno, sí, debido a eso, porque sí está bien lo que dijo Daniel, pues básicamente es eso. Pensé que iba a decir cosas que no eran, pero no, fue así tal cual, podemos decir que sí. Debido a eso, pues digamos que las directivas de este podcast tomaron la decisión de suspender temporalmente a Daniel del podcast, ¿no? Del siguiente podcast. Forzado, Memo la forzado. jodida. Sí, Sí, un tema forzado. sí, digamos que sí, porque pues esas tipo de conductas no se pueden tolerar. Entonces, aquí es donde sale nuestro invitado. Un invitado que fue muy especial porque digamos que se tuvo que convertir también en co-presentador, ¿no? En co-host, sí, se puede decir. Que es el señor Carlos Venegas, ¿no? Que también, donde quiera que esté, porque la verdad,
No sabemos dónde está. Si nos preguntan aquí, vamos a ser sinceros, llevamos tiempos sin saber dónde está. Él está como en una fase de autodescubrimiento, de aislamiento. Entonces, entonces sí, no sabemos dónde está, pero bueno, donde quiera que esté, le enviamos desde acá un gran saludo, ¿no? Sí, saludos a don Carlos. Entonces, digamos que en este podcast, Carlos tuvo que hacer un poco de eso, de suplir el papel de Daniel. Y bueno, lo hizo bastante bien, eso sí, tengo que decir que Carlos fue un gran invitado, nos aportó grandes datos que en esa época habían de respecto a los deportes, ¿no? Porque este podcast, pues bueno, recordemos que se enfocó en los deportes, ¿no? Estuvo bien. Mucha gente preguntó por qué Daniel no estuvo allá y bueno, ¿existirá una segunda parte de los deportes que más nos traban? Eso ya lo veremos. Eso ya quedará en las manos de Daniel. Yo tenía una pregunta. A ver. ¿Por qué precisamente salió el tema de los deportes cuando hubo la disputa? Eso son casualidades. Yo creo que es más fue una casualidad Preciso porque el que sabía deportes, ahí sí yo creo que fue más una casualidad porque dijimos, bueno, Carlos sugirió, teníamos varios temas, ¿no? Digamos, ese podcast iba a enfocar tal vez en películas o series, ¿sí? Ese era como uno de los cuantos temas. Pero pues Carlos también venía de poco también, él ha sido como muy adepto de deportes como la NBA, el tenis, o sea, sabe un poquito también de todo, ¿sí? Cosas que también pues a mí me agradan, yo también más o menos un poquito de todo, muy por encima. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo esta vez de deportes. Que Daniel no esté, que precisamente no esté, es una casualidad, porque no se hizo específicamente para, no se hizo precisamente para Alderlo, no se hizo así, pero bueno, yo sé que eso da pie para que piensen eso, pero bueno. Yo creo que no. Pero sí, ese podcast quedó así. Así que bueno, desde acá otra vez le damos un saludo a Carlos y esperemos a ver si hay una segunda parte de ese podcast. Ahora sí con Daniel, para que no digan que es que aquí se le está cortando la cara a Daniel. Pero bueno, el siguiente podcast, Daniel, ¿no? Que ya las disputas se calmaron. Ya hubo un mejor ambiente nuevamente, ya cambió el contrato, se hizo ya le subieron el sueldo. Sí. Iniciamos con Sector Podcast 005, el declive de Netflix, ¿cierto? Que es el que sigue. Sí, ¿qué está pasando en Netflix? En esa época, ¿qué estaba pasando con esa plataforma en específico? Exactamente, sí. De los cambios que estaba haciendo Netflix, ¿no? Y que iba a incluir, y que actualmente estamos viviendo, ¿no? Ese podcast fue premonitorio a lo que ya estamos viviendo actualmente con Netflix. Y este podcast, digamos que si analizamos un poquito el tema, es eso, ¿no? Es lo que estamos viendo actualmente y lo que temíamos en ese momento haciéndose ya realidad, ¿no? Es que creo que era evidente que de esas cosas que dijimos iban a pasar y están pasando. Sí, claro, tal y cual como le decían ustedes, fue un podcast premonitorio, ¿sí? Ya vemos hoy en día que Netflix está prácticamente comportándose como cuando uno contrata televisión por cable, o sea, están cobrando las pantallas extra, a futuro piensan meter anuncios, entonces yo creo que pues las plataformas tarde o temprano terminarán siendo como tal cual la televisión, ¿no? Ves tu programa, tu serie y anuncios. Programa, serie, anuncios y si no quieres anuncios, pues pagar más, ¿no? Que es lo que está de moda ahorita en todas las plataformas multimedia. Sí. Entonces, pues bueno, es un podcast que, mire, Nostradamus nos quedó pequeño al lado de lo que ya veníamos aquí contando con este podcast. La gente no le puso mucho cuidado y pensamos, nos llamaron locos, pero ahí están las pruebas y bueno, ya Netflix está... Mira, Bart, este es un loquito. Sí, ya Netflix está implementando todo esto, así que bueno. Como curiosidad, pues fue el podcast en el que Carlos
ya digamos que queríamos como introducirlo como un miembro más del staff, ¿no? Creo que hasta lo dijimos. Sí, creo que ahí también ya como que ya le estábamos como dando la bienvenida y ya como queríamos como que se mantuviera, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasó más adelante porque ya ahí dejó como el puesto tirado, hermano, así como dice, lo dejó tirado ahí. Pero bueno, gran podcast y que resultó ser muy informativo a futuro. Pero bueno, ya pasando a lo que sería el podcast revelación de nuestro miembro más reciente, ¿no? Que es el señor Alexa Mezquita, que sería Sector Podcast 006, la música con la que crecimos, que básicamente se podría decir que este podcast es como una continuación del Sector Podcast 002 que hicimos con Melissa, ¿no? Es como un sucesor espiritual, ¿no? Y qué bueno, quisimos abordar el tema de la música, pero de forma más general, ¿no? O sea, no quisimos que fuera solo en cuanto al géneros como el rock y sí, sino que fuera un poquito de todo. Obviamente, pues los géneros de cada uno están ya muy predefinidos y ya muy definidos, pero pues quisimos también que fuera un poco más abierto, ¿no? Sí, claro, este podcast, pues digamos, fue una gran bienvenida para mí, ya que es un tema que me gusta mucho, la música, y pudimos darle como esa perspectiva como más amplia, desde cómo recordamos la música, cómo fuimos evolucionando con ella y en qué género nos asentamos para seguir creciendo con ella. Entonces fue un podcast en el que debatimos muchos temas desde diferentes puntos de vista y que afortunadamente entre nosotros tres tenemos experiencias distintas y pudimos aportar diferentes opiniones acertadas en el tema. Así es, tal cual. Y que básicamente este podcast enamoró a Alex, ¿no? Porque pues ya después de eso dijo, no, yo quiero aquí seguir haciendo podcast, hermano, usted solo dígame cuándo, llámeme, dígame. Entonces, pues bueno, este podcast fue significativo para nosotros porque, digamos que yo voy a ser sincero, sí, estaba buscando como la manera de contactar con Alex, porque Alex sí me parecía que era una persona que podamos sacarle gran tema para un podcast, ¿no? Yo tenía más o menos la ilusión de que dijera que sí, ¿no? O sea, la primera, ¿no? Porque él tenía otros amigos por ahí que les he dicho antes y han dicho, no, yo no quiero salir en eso, no, pero ¿qué voy a hablar? No, qué pereza, no. Diga nombres. No, pues si no es porque tampoco podemos quedar más salseo. Salseo lo creamos aquí entre nosotros, no con gentes así externas. Pero entonces pues yo dije, no, pues Alex probablemente sí sea más abierto. Y pues sí, hasta ya había sido totalmente una gran... un gran pilar. Sí, un gran pilar y una gran aportación al canal, al Sector Podcast. Entonces, bueno, este podcast sí podemos decir que es uno de los que también tenemos más recuerdos. Y creo que también, no, en este podcast no estuvo Carlos, ¿no? Si no estoy mal. No estuvo Carlos. No. Ahí ya está empezando a sacar las patas Carlos, ¿sí? Así que bueno, ya veremos cómo va desembocando esto en las partes finales de nuestros últimos 3 podcasts. Y bueno, continuamos aquí con nuestro gran especial de Sector Podcast 010. Esta conmemoración de todos nuestros podcasts hasta el día de una pequeña recapitulación y en la que estamos acá sacando varios trapos al sol, ¿no? Alex y Daniel, cosas que nunca pensábamos que contaríamos. Y curiosidades, pero que bueno, esperemos que algo de ahí les genere interés o simplemente chisme. Así que bueno, ya pasando a lo que sería Sector Podcast 007, ¿no? Que sería el de Halloween. El Halloween de ayer y hoy, ¿no? El Halloween de ayer y hoy, sí señor. Con este podcast nos dimos de cuenta que tal vez podríamos abarcar temas como
de ciertas épocas, ¿no? Porque queríamos hacer uno que fuera de Navidad, uno de cumpleaños, uno de sí, de diferentes como temporadas, ¿sí? Pero bueno, por motivos externos y demás, no lo hemos podido todavía llevar a cabo, así que bueno, este quedó como un pequeño también, una pequeña experimentación, ¿no? Venga, pero en ese año, ¿usted con quién más se peleó? A ver, bueno. No con nadie, en este año ya, digamos que este podcast ya marcó como un ya asentamiento de los miembros del equipo de ese podcast, así que no, ya aquí ya no había disputas de ninguna índole y de hecho pues podemos constatar que a día de hoy no han vuelto a ver, ¿no? Pues a menos que no me las quieran decir, pero yo, Pues Alex no ha dicho lo contrario. pues hasta yo sé, no me han llegado aquí quejas ni memorandos de que pues haya peleado. Una PQR anónima ahí. Sí, porque es muy raro que Carlos no haya vuelto. ¿Qué habrá Son pasado motivos con externos, Carlos? no son de nosotros. No son de nosotros, así que bueno. Este podcast también contó con la participación nuevamente de Alex, ¿no? Sí, ya que como parte de la terna del podcast. Sí, de la tercia, sí. Y en este podcast, para los que quieran saber, quisimos ir y de verdad intentamos por todos los medios hacerlo con cámara, ¿cierto? Con cámara. Pero por motivos de falta de potencia de nuestros equipos y de calidad en alguno de ellos, en nuestras cámaras, numeral pobres, no se pudo llevar a cabo como queríamos. Hubiera quedado una cosa inmunda y asquerosa. Entonces tuvimos que básicamente desechar esa posibilidad. Pero obviamente pues no se descarta a futuro. Porque obviamente queríamos que en este podcast saliéramos con máscaras o con filtros, digamos que había muchas ideas, ¿no? Que queríamos tocar para hacerlo como más interesante. Sí, de hecho, sí. Si recordamos ese podcast, su merced precioso se puso como un filtro de voz. Es que usted así habla, ¿cierto? Sí, es que esa era mi voz, aquí yo estoy usando un filtro. Sí, yo quise usar un Ese es el filtro de voz filtro, como de voz de sospechoso de extorsión. Sí. de sospechoso de que están entrevistando en noticiero ahí Último día. sí, No, es que a mí me tenían encerrado acá y me daban una vez al día comida y no sé. porque quise darle como un todo más terrorífico, ¿no? Bueno, que creo que se logró un poco, pero también fue para un poco de risa, ¿no? Así que bueno, porque yo dije que podían usarlo ustedes también, pero ninguno más lo usó, así que solo me dejaron a mí como el único aquí diferente. Pero bueno, digamos que eso también llama un poco la atención. Así que Sector Podcast, el Halloween de ayer y hoy es algo que también recordamos con cariño y que pues hace parte de nuestras vidas, ¿no? El Halloween siempre seguirá ahí y a ver si llega de pronto Sector Podcast las navidades de ayer y hoy, ¿no? Claro, sí, podemos hacerlo. No queda descartado tal vez a futuro. Pero hablemos ahora de lo que sería Sector Podcast 008 de regreso a clases, ¿no? Este podcast cuenta con casa llena, ¿no, Daniel? Este podcast sí tuvo la participación de Carlos nuevamente que apareció, se le dio la gana de aparecer, ¿no? Y Alex. Sí, apareció por obra y gracia. Entonces ya contamos otra vez con Carlos y Alex que ya estaba ya amañadísimo desde los anteriores dos podcasts, así que Ahí sí estaban peleando la titular. sí, en este caso sí Por estábamos, la permanencia. sí, ya estábamos aquí completos y viene amañados. Bueno, algunos, ¿no? Porque aquí ya marcaría lo que sería el último podcast de Carlos Venegas, ¿no? Ajá, sí. Un saludo a Carlos nuevamente, ¿no? Si nos está escuchando acá, que esto se hace aquí con cariño hacia él. Pero bueno, quisimos abordar el tema de regreso a clases porque también nos parecía que era interesante recordar como esos momentos de colegio, sobre todo colegio, porque no abordamos el tema ya de estudio en universidad, quisimos enfocarlo solo a nuestra época estudiantil de pubertos, ¿no? Uniforme. Sí, esa época amada por algunos, odiada por muchos. Así que bueno, no sé cómo está actualmente el tema de
la educación, porque sé que en ese podcast también abarcamos un poquito cómo estaba actualmente, cómo ha cambiado, cómo se influyó también el tema de las clases virtuales. Sí, claro. Y la virtualidad se quedó, digamos, para educación informal, de cursos o Sí, exactamente. tecnologías, cosas así. O para complementar ciertos aspectos, ¿no? Ciertas áreas, se puede decir. Sí, hay mucho de eso ahorita en los colegios con respecto a lo que es el classroom. Se utiliza la virtualidad para eso, pero no precisamente para clases, es como para subir tareas y esas cosas. Sí, así es. Y de este podcast podemos destacar frases tan míticas de Carlos, que fue el que más nos dejó, como que jugaba a las cogidas. ¿M? En palabras de él. Entonces, bueno, de ahí salieron ahí muchas dudas de qué clase de cogidas, pero eso ya cada quien lo interpreta a su manera, ¿no? Un niño muy avanzado a su época. Sí, 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 La precocidad, la precocidad. eso ya cada quien lo interpreta a su manera, pero ahí está grabado tal cual como dijo él. Entonces, pues bueno, aquí marca también lo que sería lo que pues, se considera como nuestra desaparición, ¿no? Nos desaparecimos por un año, básicamente fue un año. Pero bueno, eso ya nos lleva a lo que sería nuestro más reciente podcast, el de La nostalgia vende, ¿no? Y que significa muchas cosas para nosotros, ¿no? De hecho, todo este recorderis de los podcasts también puede verse como un mini punto de nostalgia entre lo que ya hemos hecho, ¿no? Recordarle las cosas chistosas, las cosas buenas, las cosas malas, las mejoras que hemos hecho. Entonces, venimos hoy a recopilar todo eso en este 10º capítulo. Sí, sí, hace como un YouTube Rewind, pero en mayo. Así que sí, La Nostalgia Vende fue un podcast que representa un poco como ese nuevo aire, ¿no? De decir, bueno, vamos a sentarnos otra vez, a grabar, a hacerlo con buena actitud, porque muchas veces sí había como la intención de grabar, o las ideas estaban ahí, pero no estaba la actitud, no estaba como la motivación, ¿sí? De no decir, voy a sentarme a grabar, voy a sentar a improvisar, porque pues obviamente aquí mucho de esto es improvisación, ¿no? Y pues decir algo que sea pues divertido, ¿no? De cierta manera, ¿no? Que es lo que también no se apetece hacer, ¿no? No hacerlo aquí como tan serio. Sí, claro, y yo quería agregar una cosa y es que si nos ponemos a mirar inconscientemente nosotros como que ya estamos marcando un camino. Si repasamos los últimos 3 podcasts, los últimos 3, fue prácticamente eso. La música con la que crecimos, digamos el Halloween que vivimos cuando estábamos niños, cómo fue nuestra experiencia en clases, entonces como que eso ya venía marcando ese paso y pues se nos dio Sí, la sí. nostalgia y pues creo que salió muy bien, o sea, para volver después de un año salió muy bien. Sí, sí, es un podcast que también estamos muy orgullosos. Hablo por mi cuenta y creo que también hablo aquí por los demás miembros del staff, que es un podcast que estamos muy orgullosos de él, por cómo se logró, cómo se sacó adelante, así que bueno. Es muy nostálgico recordar esto, la verdad. Este casi que puede ser un podcast segunda parte de La Nostalgia Vende. Casi que podría ser perfectamente. Una secuela. Sí, Eso merece otro aplauso. sí, 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 lo pasó porque bueno. Así que sí, eso nos lleva a pues lo que sería ya este último podcast en el que quisimos abarcar como esta pequeña recapitulación de todos nuestros podcasts, más o menos nuestro enfoque a lo que queremos llegar. Esperemos que vengan más podcasts para que puedan hacer más capítulos como este y más celebraciones. Así que bueno, ¿Vendrán más podcasts? No lo sabremos. eso ya veremos.
Y bueno, así llegamos a la parte final de nuestro podcast, edición especial, el cual ya la gente ya se está yendo, ¿no, Daniel y Alex? Ya la sala se Sí, está, ya se tomaron todas las campañas, ya se fueron. Sí, ya se Sí. llevaron todos los camarones, ya se fueron, ya toda la gente se alojó Ya acá. como acabaron con el cáter y ya no les interesa. Sí, ya se alojaron en el salón, ya se fue la gente. Entonces, pues bueno, ya solo nos queda aquí agradecerles a ustedes por su gran apoyo en estos años, por escucharnos aquí, decir nuestras estupideces o, bueno, a veces temas que tal vez sí les hagan pensar un poco, o cuestionarse a veces ciertas cosas, decir, bueno, yo no haya puesto a pensar en eso, o tal vez opinar, que es lo más importante sobre algo. Entonces, desde este espacio les decimos gracias. Gracias nuevamente a todos los invitados que hemos tenido durante estos 3 años. A Melissa Ospina, Karen Huertas y por supuesto a Carlos Venegas, ¿no? Que es un poco el más perdido, pero bueno. De todas maneras, como siempre, nuestro gran saludo donde quiera que esté. Y bueno, Daniel, no sé si quieres decir algo ya. Como se dijo en el primer podcast, invitadazo, ¿qué tal? Que también es una frase que se mantuvo ahí, así que bueno, algo más si quiera decir acá en esta gran conmemoración de Sector Podcast. Bueno, ¿qué podemos agregar? No, pues infinitas gracias. Doy a Dios, no mentiras. Muchas gracias a todos, a todas esas personas que han estado pendientes de este bonito podcast, su bonito podcast. Nada, agradecimientos a ustedes dos también, que de hecho pues hoy el señor Elemento pues va a decir su verdadero nombre. No, eso no se va a decir, pues por cuestiones de seguridad. Tal vez cuando lleguemos a Sector Podcast número 100 se haga. Cuando lleguemos a Sector Podcast. Esto está grabado. Sí, cuando lleguemos a Sector Podcast número 100, tal vez se haga. Pero por ahora, no. Por ahora no. Así que bueno. No, quería seguir dándole las gracias. Es que esto es de agradecimientos. Sí, aquí los agradecimientos. Y quien lo escuche no habría podcast, la verdad. Sí. Las cosas como son. Muchas gracias a Alex, al señor Elemento, por haber hecho esto realidad en su forma. Así que no, nada más, no tengo para decir. Esperemos que si se pueden hacer más podcasts, pues se harán, si no, pues esperemos a ver qué pasará, porque esto depende de las directivas y de la producción, así que esperemos a ver si algo de esto pueda seguir existiendo. Pero bueno, también le doy aquí el agradecimiento formal a Alex Amezquita, ¿no? Que estuvo muy involucrado en estos últimos podcasts y ya es parte fundamental, así que bueno, qué bueno tenerlo acá en esta celebración del 10º podcast. Muchas gracias. Feliz de haber empezado este proyecto con ustedes y feliz de continuarlo si es que se puede. Nada, pues han pasado buenos momentos, unos mejores que otros. Hemos recordado cosas con cariño, cosas con amor, cosas con dolor. Y aquí estamos a ver qué más se nos ocurre, qué otras locuras podemos sacar en estos podcasts. Agradecerles también a la gente que nos escucha y pues no sé, esperar si vuelve Carlos. Esperemos a ver qué pasa. Todo es incierto ahí, la verdad. No se puede prometer nada, no podemos prometer nada, pero haremos lo posible, así que bueno. Yo tenía una encuesta rápida antes de acabar. A ver. Así, rápido, que me respondan así rápido. Sí. ¿Con cuál episodio se quedan? Yo obviamente me quedo con el 4, con el de deportes, obviamente. Muy bien. A ver, yo elegiría el de Halloween, me gustó bastante como quedó, pero está muy de cerca con el de la nostalgia, sí, pero sí, cualquiera de esos dos. Yo estoy entre la música con la que crecimos y el de la nostalgia. Bien, muy bien. También les dejamos entonces ahí para que nos comenten cuál ha sido su podcast favorito hasta el día de hoy. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar a través de Spotify y YouTube, obviamente, así que
pues bueno, esperamos sus comentarios ahí en YouTube. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio especial de Sector Podcast número 010. Mi nombre es Mr. Eli, como siempre les he dicho, ojalá nos volvamos a escuchar en un nuevo capítulo o video, porque Sector Podcast es para siempre. Hasta pronto. Aquí termina Sector Podcast.